Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos con el Evangelio de San Lucas y estamos haciendo nuestro camino del curso bíblico. Vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, a la medida de nuestras posibilidades. Ñañe monguetaya y cuamimba eva peñan de yara o yerureñan de jamba eva peñan de yara o chacaseñan de. Qué lindo que es cuando entendemos lo que el Señor nos quiere transmitir y lo que el Señor nos quiere dejar bien claro, bien concretito a través de los escritores sagrados. Es una iglesia que está en comunión con el Señor. Una iglesia que entra en reflexión, una iglesia que dentro de su contexto histórico va tomando elementos y estos elementos entonces que pone a consideración de la gente, a consideración del pueblo. Upeala ñande ya yainago ave, upeala ñande ya ñemonguetaseo peawi hayagüero guatá vega tubellao. Nosotros hablamos en el curso anterior, ustedes pueden mirar siempre en YouTube, ahí tenemos Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. El último curso que tuvimos, hablábamos del capítulo 8 de San Lucas, del versículo 34 en adelante. Nosotros queremos seguir un poquitito más con esta actitud del pueblo de los gerasenos con respecto a Jesús, por una parte, luego de este que fue liberado, es decir, de este que era endemoniado, que había salido junto a Jesús a pedirle ser curado, ser sanado, ¿verdad?, por el Señor. En realidad, no es que él tanto viene y le pide, ¿verdad?, sino que se encuentra ante una situación ya imposible, ¿verdad?, de continuar. ¿Se acuerdan del versículo 28 que decía luego, cuando Jesús llega entre los gerasenos, dice, al ver a Jesús, comenzó a gritar y cayó a sus pies y dijo con voz potente, ¿qué quieres de mí, Jesús, hijo de David, hijo de Dios, el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces aquí te está diciendo, ¿verdad? Sería como esa voz interior del mal que le sale, que no aguanta, ni catuyo esa peñan de yara, porque sabe que la presencia de Dios es como el sol, ¿verdad? En cuanto que sale el sol, la oscuridad absolutamente desaparece. O sea, es al mismo tiempo, cuanto más sale el sol, cuanto más llega el sol, más desaparece la oscuridad. Cuanto más le tenemos a Dios en nuestra vida, desaparecen nuestras oscuridades, nuestros elementos negativos, nuestros pecados, ¿entienden? Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, queridos amigos, queridos hermanos. Y ahora seguimos un poco más, porque decíamos que viene la gente y le encuentran ahí sentado, es decir, cuando uno está liberado
del mal, está liberado de todo lo que pudo haber sido situación pecaminosa y difícil, uno se pone después a los pies del Señor y comenzamos a escuchar. Recién cuando estamos liberados por el Señor podemos sentarnos a sus pies a escuchar. Y esto yo les podía poner como comparación, ¿verdad? Porque todos nosotros sabemos. Y puede ser que en nuestra misma experiencia, en nuestra misma vida nos demos cuenta. Landendre doseino la tupa ope, landende ñembo eseino, landende hipotaino imba ebe peñan de yarabende endusei. ¿Sabes por qué? Y porque vos tenés algo contra Dios. O sea, peala daimónina. O sea, peala endemoniado y naya enseñante. Qué interesante que es esto. ¿Por qué? Y porque justamente no puede haber ese diálogo de la bondad con el mal. O sea, la oscuridad y el sol, la luz no pueden estar juntos. No pueden estar juntos. La luz, el sol y la oscuridad, las tinieblas, no pueden estar juntos. Y entonces, automáticamente, si Dios entró en tu vida está iluminada. Y entonces es diferente tu actitud, tu forma de ser. Entonces, no hay caso, uno no acepta la luz, no acepta la luz. Esto es como eso, creo que eran los murciélagos o Drácula, no sé cómo era, los vampiros creo que era, ¿verdad? Dicatuyo es ya la luz, la tataindumia, dicatuyo es esa pecho, ¿verdad? Lleva porque disparado, que esto, que aquello, oye, pues la luz, quieren estar en la oscuridad, ¿verdad? Bueno, y así también nosotros, queridos hermanos. El que está en la gracia del Señor ciertamente se deja iluminar y cada vez más el sol, siempre. Este aspecto semiótico, porque la semiología, o sea, lo semiótico quiere decir el estudio de los signos, el estudio entonces que nosotros hacemos y utilizamos de cada uno de los signos que están al frente de nosotros. Y entonces nosotros comprendemos, nosotros entendemos y entonces damos ese paso tan importante, ¿verdad? Eso es en la semiótica, decimos. Dice cada uno de los signos, cada uno de lo que nosotros le llamamos, eso viene del latín, el sacramentum, que quiere decir signo visible, pere ella, pere poco, apego la sacramentum. Y entonces desde aquí nosotros podemos entender que un signo profundo, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de esa liberación de Dios, siempre será, en este caso, el ponerse en camino hacia todo aquello, en este caso dice, de sentarse a los pies de Jesús, con otra característica, que está ya vestido, ¿viste? Porque cuando uno se pone en el camino del Señor, cuando uno se siente iluminado, uno se da cuenta de cómo está. Estamos desnudos, ciertamente, o nuestra condición de desnudez. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Eso quiere decir la desnudez del hombre, reconocer tu desnudez, de reconocer que somos yaguar aireía, lleva peñan de yarare, no debe veo mañan de. A ver, somos criaturas. Pero ahí venía el pecado, porque dice, ustedes quieren ser como dioses. Ser como dioses. Si comen de este fruto van a ser como dioses. Y vamos a echar nuestros ídolos y vamos con nuestros pecados, ¿verdad? Pero es allí donde aparece el Señor, sentado, ahora vestido y en su sano juicio, es decir, con una capacidad de seguir el discurso de la propuesta del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Francisco se reunió con el primer grupo de refugiados venidos desde Chipre. Son una decena y se espera que se puedan traer hasta otros 40. Esta acogida se ha podido realizar gracias a un acuerdo entre tres partes, Chipre, Santa Sede y gobierno italiano. Lui è un medico, lui è un informatico, lui è diplomato, lui è un altro informatico. Vienen de Camerún, Congo, Somalia y Siria. El Papa se ocupará de ellos hasta que sean autónomos. Experiencia no le falta, porque hace 5 años se trajo de Lesbos a 3 familias y ahora están perfectamente integradas en Italia. Los que hoy les saludaron no hablaban español o italiano y fueron sus acompañantes quienes le contaron a Francisco algunos detalles de sus historias. Stavano nel campo a Cipro, dentro un campo terribile.
Al terminar, le dieron este regalo. Regalo per il suo compleanno. Tanti auguri. El Papa también se informó sobre una niña que conoció en Lesbos y que irá a un hospital de Roma acompañada por su familia. È una bambina. E va a Gemelli. No, alla Bambino Gesù. Francisco se hizo una foto con todos ellos y recibió muchas felicitaciones por su 85 cumpleaños. La verdad es que el Papa recibió felicitaciones desde el primer momento. Cada viernes asiste a la predicación del cardenal Raniero Cantalamessa para preparar la Navidad. Al llegar al aula Pablo VI, lo recibió un grupo de personas sin recursos que le entregaron ramos de flores. Algunos de los presentes le felicitaron mientras caminaba a su sitio y por último, el cardenal Raniero Cantalamessa le dijo estas palabras tras rezar el Padre Nuestro inicial. Questa preghiera era per il Santo Padre, al quale facciamo oggi tanti auguri di buon compleanno. Francisco se reunió con 7 nuevos embajadores ante la Santa Sede. Son de Moldavia, Kirguistán, Lesoto, Luxemburgo, Chad, Namibia y Guinea-Bissau. Los embajadores presentaron uno por uno sus cartas credenciales al Papa. El embajador de Namibia recordó que era un día especial para Francisco. Holy Father, greetings from Namibia. Y el nuevo embajador de Guinea-Bissau impresionó con su español fluido y su invitación. Es un gran honor para mí. Quería aprovechar para invitarlos a visitar la Guinea-Bissau la próxima vez. Ojalá pueda. A continuación, el Papa se dirigió a los nuevos embajadores. Reflexionando sobre la actual pandemia de COVID-19, el Papa lamentó que aún haya muchas personas que siguen sin poder tener acceso a las vacunas. È importante che la comunità internazionale intensifichi gli sforzi di cooperazione affinché tutte le persone abbiano un accesso rapido ai vaccini. Non è una questione di convenienza o di cortesia, è una questione di giustizia. El Papa reiteró su mensaje de que ante problemas globales se deben ofrecer soluciones conjuntas guiadas por el principio de solidaridad. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana.
Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso y la teología de San Lucas. Estamos en el capítulo 8, desde el versículo 34 en adelante hasta el 39 estamos ahora. En realidad, desde el endemoniado de Gerasa comienza ya desde el versículo 26. Versículo 26 hasta el 39. Tiene bastantes versículos, muy interesantes, elementos que ya fuimos estudiando, pero ahora esta última parte nos interesa mucho, queridos amigos, porque es aquí donde encontramos el caraculo esencial, lo fundamental, ¿verdad?, de esta teología que nos está transmitiendo San Lucas. San Lucas, a veces iñan de bueno, na ape shaime na butebe na ape aguerupe me peñan de yara ñan en boeva ekwe, a peñan de yara ñan de guerajase, cotapeco ave. Y los tres elementos que ya dijimos, sentado ante sus pies escuchando su palabra, number one. Luego, vestidos, es decir, volvemos a nuestra dignidad de hijos de Dios con la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama y que quiere que nosotros nos realicemos. Dicatuila yahuere con la cristiano argilado, cristiano robaconchón, cristiano robapucú o lo que sea, ¿no? Sino que tiene que salir desde adentro, esa paz interior, esa serenidad y ese deseo siempre, siempre de hacer el bien, de vivir bien, de sentirnos bien, en la alegría de los hijos de Dios. Bueno, y después el tercer elemento, después del sentirse vestido, dice que estaba en su sano juicio. El sano juicio significa esa capacidad que tiene el hombre, ¿verdad?, de juzgar y de mirar. Esto es lo bueno, esto es lo malo. Entonces yo soy capaz de decir cuál va a ser desde ahora mi camino. El sano juicio es no dejarse dominar y no dejarse llevar por las cosas externas, por las cosas negativas de la vida que nos pueden entonces encaminar y llevar por caminos tortuosos. Bueno, desde aquí nosotros entendemos lo que viene después a continuación, queridos amigos, queridos hermanos, porque después dice que los que habían presenciado el hecho les contaron cómo había sido curado el endemoniado. Es decir, que viene, que tiró, que venían de ya en ondepe, pero aquí es la voz del mal, del endemoniado, ¿verdad? Eso que está interiormente y él no quiero salir, ¿verdad? Yo, queridos hermanos, ante algunas experiencias interesantes, ¿verdad?, uno se queda un poco perplejo. Uno no sabe cómo explicar. Yo por lo menos no me voy a meter yo en este sentido, solamente cuento sobre experiencias. Pero en varias oportunidades, así que me llamaron para ir a rezar, algún joven, alguna persona, ¿verdad?, que estaba enferma, que no fuéramos ahí, que estaba en situaciones siempre de depresión, en situaciones adversas, situaciones de oscuridad. Oye, ahí bebé upave, lo que sea, que esto, aquello, y en muchas oportunidades me pasó, ¿verdad? En el momento de imponer las manos, de tocarle la cabeza, de rezar, de repente, ¿verdad?, que sale, no quiero salir, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son situaciones internas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, el endemoniado. Pero esas son fuerzas interiores, profundas nuestras, de un estilo de vida que estamos llevando. Pero cuando uno se deja tocar por Dios, cuando es la presencia de Dios, aquí mismo decía, Señor, él ahí votá, no queremos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué estás aquí? Te ruego que no me atormentes, en el versículo 28. ¿Qué quieres de mí, Jesús, hijo de David, el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En varias oportunidades, como les digo, ha sucedido, ¿verdad? En momentos de oración, en momentos de liberación, con esas personas, el hecho de manifestarse así en una forma muy negativa, que te golpea, te dañan dudas, porque somos sensibles, ¿verdad?, de estas cosas. Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer ante esta situación? Y ponerse ante el Señor, porque es el Señor el que nos libera, ¿verdad? Jesús el que nos libera. Ven, Señor Jesús. Por eso decíamos, en la medida en que la luz, la fuerza de Dios, la presencia de Dios nos va iluminando, ciertamente que las oscuridades desaparecen. Pero todos estos gritos, estos gemidos
que salen desde el interior. Nosotros le llamamos el demonio, decimos, ¿verdad? Entonces, esto significa una liberación interior, pero esa liberación interior que está en tu corazón, porque ñande con la ñamongarúa ya hoy, ñande con la ñamongarúa, peiponá, tena pei bahía, ñande ñamongarúa y bahía. Entonces, no es una cuestión que solamente aparece por aparecer, sino que siempre hay, ¿verdad? En la terminología de todas estas literaturas y de todos estos estudios se llama infestación, dicen, ¿verdad? Esto está infestado, es decir, es un ambiente pesado del mal, que algunas veces no depende simplemente de mí como tal, ¿verdad? Sino que es todo un ambiente también en el cual, como es una cuestión infestado, es como decir, es una infección, ya es una infección espiritual, algo que te ha tomado, alguien que está allí por dentro, del cual necesitas ese verdadero antibiótico. Pero ese antibiótico para que salga esa infección es verdaderamente la fuerza, la palabra de Dios. La fuerza de Dios que te libera. Este endemoniado que está ahí está infestado, es decir, está con una infección espiritual. Y ese antibiótico de la fuerza y de la gracia de Dios es justamente lo que le libera. Pero no es que así nomás entonces ese bichito sale de nuestro corazón y de nuestra vida si no hay ese empeño también. Y miren que se pone a gritar también. No vengas aquí a atormentarte. ¿Qué quieres de mí? Te oigo ahí. Esto que está tan lindo para mí. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande Yarañe YouTube. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, estamos iniciando ya esta cuarta semana del tiempo de Adviento y ahora es María quien corre al encuentro de su prima Isabel, la alegría y el gozo de portar al Salvador en su vientre. No la encierra absolutamente ni la hace sentirse encumbrada, orgullosa. Al contrario, la saca y se coloca en camino para ir en búsqueda de otras personas, de los seres humanos, en especial de los más necesitados, y hacerles también participar de esa salvación que Dios está suscitando en medio de nuestra historia a través de su pequeñez. El encuentro de María e Isabel, de estas dos mujeres, es una escena sensacional, ¿verdad? Que tiene unos elementos tremendos de transgresión por una parte y de subversión. Dios hace que las mujeres ahora sean las portadoras y anunciadoras de la buena noticia. Las mujeres en la encarnación, pero también en la resurrección, son las testigos de la salvación. Así lo deja muy claro el Evangelio. Dos mujeres ahora hablan de la salvación, María e Isabel. Es algo impensable, ¿verdad?, para la sociedad y para la religión judía. Es una transgresión total, pero el tiempo nuevo que se está inaugurando con la encarnación del Hijo de Dios hace que ahora se establezcan estos nuevos criterios de la participación de la mujer. Isabel, en el relato, toma una postura de profetisa. Su actitud es humilde, reconoce su pequeñez y también su indignidad frente a la visita que le está haciendo la mujer que lleva en su seno al autor de la vida, al Señor de la historia, Jesús. Cuando una persona ha entrado en la lógica del Espíritu, entonces las palabras ciertamente que sobran. Pero más que palabras, es el vientre de esta mujer que se llena de alegría. La criatura que está en su vientre se está gestando, es Jesús que se está formando. Siente también la presencia del Salvador que llega a visitar la historia de una manera muy real para llevarla luego a la plenitud. Se da de esta manera un diálogo entre estas dos mujeres que llevan en su seno la vida de dos hombres muy importantes, hombres nuevos, Juan y Jesús. Una lleva en su seno al más grande nacido de mujer. La otra lleva en su vientre al hombre nuevo, al nuevo Adán, al que es el principio y fundamento de nuestra humanidad. Hay ciertamente como una sinfonía perfecta entre estas dos mujeres, María e Isabel. Sintonía que ya coloca en evidencia, sin haber nacido los niños aún, esa relación profunda que habrá luego entre el precursor, Juan el Bautista, y el Mesías, Jesús de Nazaret. Entonces, queridos amigos, aprendamos de María a creerle a Dios para vivir con generosidad el amor que Dios derrama en la vida de los que creen. Y como ella también, hay que salir al encuentro, al servicio de la vida, vivir siempre en disponibilidad. Esa es una tarea esencialmente nuestra, esencialmente cristiana. Y también de Isabel nosotros aprendemos a reconocer en los otros las maravillas que Dios va haciendo en sus vidas. Que también el testimonio de Isabel sea para nosotros y nos ayude a cada uno de nosotros a vivir en mayor fidelidad a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que preparemos bien el nacimiento de Jesús. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió.
pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pom pom, ropo pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer. Mi rojo acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrío. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros hablando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 8, cuando hablamos del endemoniado de Gerasa. Me parece que es una narración maravillosa, así como fuimos escuchando otros pasajes también maravillosos del evangelista Lucas. Aquí volvemos a insistir en un aspecto y hoy vamos concluyendo con esto, porque cuando ellos vienen y se encuentran, y lo encuentran en su cabalidad, sentado ahí conversando con el Señor, quiere decir que hay una normalidad de vida. Pero sin embargo, ellos se quedan muy preocupados. ¿Pero cuál es la preocupación? La preocupación es que seguir al Señor siempre implica renunciar a muchos, entre comillas, privilegios. Y es evidente, porque si yo estoy robando, ay, no voy a echar plata, ya copia, ya que esto, que aquello. Pero si yo, a la gente, le corto el chorro, ¿verdad? Cortamos el chorro. Entonces, no es que así nomás después vamos nosotros a seguir viviendo, vamos a seguir yendo adelante, ¿verdad? A muchos se les corta el chorro y entonces se quedan allí en esa imposibilidad y te demuestra que entonces no era una autenticidad de vida, quiere decir que no era desde adentro, ¿verdad? Bueno, todo eso nosotros tenemos que mirar, porque aquí los que habían presenciado el hecho les contaron. Todos los gerasenos pidieron a Jesús entonces que se alejara de allí porque estaban atemorizados y él, subiendo a la barca, regresó. Estaban atemorizados. O que venían de Yara. Él haré yo, mira vos lo que ya hiciste, mira lo que ya hiciste con nosotros. Eres yucapaitela orecurecuera. Te vas contra nuestra economía. Te vas contra aquello que son bienes nuestros, pero de una cierta comodidad nuestra. No sé si llegamos a comprender. Aquí es hacer una opción con respecto a los bienes materiales o con respecto a la presencia de un Jesús que nos libera de todo lo que
de cierta manera nos va a quitar también de nuestra comodidad. Porque recuerden que muchos estamos siendo muy cómodos, pero estamos siendo cómodos de una manera de injusticia o con la injusticia, que viene a ser el latrocinio, viene a ser entonces el robar, el mentir, el apoderarse, la mala utilización del poder, etc. Pero claro, nosotros ahí nos sentimos, entre comillas, nuestro feudo, de la ñamandá, de haber con la poder, de haber por la posea, a ver, de yokoi, de ya llegó a la justicia, de ya llegó a pea, de ya llegó a moa, porque está de plata, pero esa plata que tampoco es tuya, ¿verdad? Sino que esa es plata del pueblo, de la gente que robaste, ¿entendiste? Robaste, así como suena. Y entonces eso es lo que el Señor aquí le está diciendo. Pero esto es lo que verdaderamente no le gusta a la gente. Andaña de utamo ahí, si digo, y pone maray coreyugo, me marala ello, re pocola cabichu irejinabe. Venía aquí a tocar el panal donde están, ¿verdad? Estos cabillullos, estas abejas, y evidentemente que cabaraitrisha lleva. Este de calla jotan de yo pijan maisha. ¿Por qué? ¿Y por qué vienes aquí a atormentarnos si nosotros estábamos muy bien? Y entonces, por eso al final, se dieron cuenta, dice, los gerasenos pidieron a Jesús que se alejaran de allí. Ñande ya hemos oído, ñande yara o ñemose, ñande yarape o ye eishupe terejogo awe. Terejogo awe ndoroi cuase indejewi ba eve. Abuelo tejo otro lado, pero a ni yo te llego a ver. Yo a ver en Guay Pálaro ya puedo tener hoy cojaisa. Ahora el pecharo continúa así. Pues vas a vender yo a ver para por ahí. Y entonces, este otro, el hombre del que salieron los demonios, le rogaba que lo llevara con él. Le rogaba. Me quiero ir contigo. Es decir, de cierta manera podemos decir que hay una actitud positiva. Es decir, me siento, Señor, tan agradecido, me siento tan bien, me siento en esta gracia, en esta fuerza que he recibido de tu parte, que te ruego, te pido, te exijo, a ver, Señor, si nosotros entonces podemos convivir, puedo ir contigo, puedo estar con tu grupo de discípulos, puedo yo ser parte de esta misión tan importante con Dere Yaporeina. El Señor no es que le dice, no, Dere Yumo Ain Hande Yapomo Ain Ba Eve. No, lo que le dice es, vos no vas a venir conmigo, no me vas a seguir, no me vas a acompañar porque seas a otro lado. Va el aceipotán de ella, pero vos vas a seguir siempre conmigo. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a quedar aquí en este lugar de los gerasenos, que es tu valle, que es tu pueblo, que son tu gente. Y es aquí donde vos me vas a presentar a los demás. Vos vas a ser entonces ejemplo, modelo para tu gente. Sos vos el que vas a hablar de mí aquí con tu pueblo y con tu gente. Va, vean, porque shenda se yaigo ave, shendiga tuya yugo ave, she añemos semago ave. Pero yo no quiero, porque si vos venís conmigo, de nuevo los gerasenos se van a olvidar y no van a saber más nada de la buena noticia, del evangelio, de lo que el Señor está trayendo al mundo, a la gente, para liberarse de todas sus faltas, de todos sus pecados, para llegar a la felicidad. A como shendi katui, apetago ave, porque se añemosema, porque prefieren sus dioses, prefieren su comodidad, prefieren su economía, se añemosema, ani, de ello ave, y página la situación de honda. Entonces yo no puedo entrar ni puedo forzar en un lugar donde no me aceptan. Haupear ese hipotán de reputago an handere ñebunuta emoñe haereta el evangelio, es decir, vos vas a predicarme, por eso no quiero que vengas conmigo, porque tenés una misión muy importante. Vos te vas a quedar aquí en tu casa a predicar. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube.
no se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy Isaías, que viene a nuestro encuentro, estamos en el capítulo 7, del 10 al 14. Una virgen está encinta, nos dice este capítulo de Isaías. Y nos está hablando Isaías en esta cuarta semana ya del tiempo de Adviento. Y en mi tema lleva peñan de Yara o ima peñan de Noqueme. Estamos preparados, estamos con esa alegría y con esa esperanza de que Dios viene y nace. Peñan de Conasome, peñan de Aputuume, lleva peñan de Rogapupe, peñan de Recoepe. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, heredero de David. ¿No les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy la palabra del Señor que viene con esta idea central: una virgen está encinta. Ciertamente ante una situación de dificultad por la que estaba pasando el reino de Israel. Esta situación en que se necesitaba la presencia de Dios, invocaban la presencia de Dios. Pero upearen de Yara y yo bueno, pídeme una señal. Y sin embargo, Acaz no se anima. Y entonces el Señor dice a la cuenta: Babio vea, si voy a ende ina belleru hangma, alleva, ella kahangma pemen ba ella va she amba apohamba ella va she la pendeyara. Y sin embargo, Acaz prefiere no hacerlo. Y es esto lo que dice el Señor: pidan verdaderamente esa señal, porque Dios se manifiesta siempre a través de tantos signos en nuestra vida. Y aquí con una cosa tan sencilla, porque el profeta le está diciendo: esa doncella que está embarazada, esa niña que está embarazada, es la señal de que nuestros enemigos no nos vencerán. Antes de que nazca ese niño, los enemigos se marcharán. Esto lo aplicamos al nacimiento de Jesús. Esta es la mejor señal,
la presencia de un Dios que nos quiere, que se encarna, que entra a nuestra historia y es el que nos revive. Desaparecerán los enemigos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Qué hermoso que es entonces mirar, entender, saber, comprender lo que nos va presentando el Evangelio de San Lucas. Estamos dando pasos muy importantes para comprender este Evangelio que nos tienen que guiar en nuestra propia vida, nuestro comportamiento. Aquí nosotros mirando a los habitantes de Gerasa, es decir, a los gerasenos, nos damos cuenta que ellos no aceptan a Jesús, pero porque tienen otros intereses. Otra cosa es ver la hipótesis. En todo caso, lo que queremos es un Jesús taumaturgo, un Jesús milagrero, pero que no nos comprometa Jesús con nuestros bienes materiales, que no nos comprometa con nuestras comodidades. Deñan de yarare yo comprometeo y peite. Mamina la ya pola ore cuere. Nosotros preferimos, esto también tiene un significado teológico profundo, preferimos al chancho, es decir, preferimos nuestras limitaciones, preferimos nuestros pecados, preferimos vivir zambullidos dentro del mismo mal. Preferimos eso, que escucharte y saber lo que tú nos estás pidiendo para que demos pasos concretos en nuestra vida. Opeareñan de Yara, Orego, Ángaro, Hipotante, Terejogo. Terejogo, Agui, Ani, Eyudi, Ave, Orabuitepe, Ayuina, Ave, Oremongo, y página. Doy botayuba. Queremos nomás que te vayas. Entonces, por eso es que el Señor le responde, ¿verdad?, a este endemoniado, o el que fue endemoniado. El hombre del que salieron los demonios, le rogaba, incluso le rogaba a Jesús: quiero ir contigo. Es una persona que verdaderamente se dejó tocar por Dios. Pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces le está en este momento enviando ya como misionero, como apóstol. Vete, quédate en tu casa. Y aquí en tu pueblo, en tu gente, ya que Shenda Sheyego Ave, Sheyata Goave, Derejeru vive. Derejeru vive a Muajeta Sirapichacuera, Handeu Peajín. El alter Christi, no se olviden.
Cada cristiano es un otro Cristo. Y esto es lindo también que sepamos, porque hay tantas realidades en la vida y en la historia del hombre. Nos encontramos en situaciones en que le abren las puertas a Jesús y quieren que se quede más y más y más. Y Jesús tiene que decir al revés. Bueno, hasta aquí no más gente, porque si aman a otros lados, yo he venido para predicar a todos. Ni oíla se yo code. Coabe a todo al revés, en Gerasa. ¿Por qué? Porque justamente les está tocando, como decimos, metemos el dedo en la llaga. Y entonces le dicen, no, te jonte guay, doy poteite oye, oye moseñas de ya. Oye moseñas de ya. Y por eso él encuentra una fórmula muy inteligente. Y a este que le está pidiendo y le está diciendo y le ruega irse con él, Jesús le pone stop. Le dice, no, apillama, va, eva y bota. Deco apeguajina, llevan, deco apegua. Entonces, como yenda se llega a vender ya porque cuando droga. Andeco anga, reñe penuta, hay mozarambi, hay cualca, lleva, peñan de yara, hoy majañan de aputepe. Es decir, el reino de Dios ya está en medio de nosotros y a vos te voy a pedir que seas el que comuniques, el que des a conocer. ¿Y cómo lo van a hacer? Y primero, luego, porque te van a ver a vos, que antes estabas enfermo, contigo era imposible un sentarse, un estar, un dialogar, un encontrarse con Dios, un encontrarse con los demás. Porque había totalmente entonces una situación imposible de llevar adelante, ¿verdad? Con esta situación, ¿verdad? Difícil. Y entonces por eso le propone y le dice, bueno, de coan arejota, ande coan areyapota peseja erne. Entonces necesito que vayas y que prediques dentro de tu pueblo, dentro de tu gente. Yo te envío para que vos puedas hacer eso. Y bueno, y termina por último diciendo, él se fue y proclamó en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios había hecho por ti. Es decir, vos sos apóstol desde este momento, porque en de UPA en Yapota. Pero donde ya ponéis de ahí, porque sos de aquí. Y después viene entonces la realización. Él se fue, proclamó en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Qué lindo que es entonces, en esta meditación, en este curso bíblico, entender que el endemoniado de Gerasa para nosotros es una actitud maravillosa a imitar, a copiar, a vivir, a sentir desde una teología profunda, desde situaciones así tan concretas, de que nosotros salimos, dice, de los sepulcros, porque toda situación de pecado nos tiene en el sepulcro, es decir, somos muertos, estamos muertos cuando no tenemos la vida de Dios. Lo contrario a la vida es la muerte. Y aquí entonces, ¿por qué este endemoniado de Gerasa sale de los sepulcros? Porque con eso el autor sagrado te estaba queriendo mostrar y decir que esa es la verdadera muerte. La verdadera muerte es no tener a Dios en la vida o vivir con nuestros criterios humanos dejando de lado a Dios. Ñambo uke beñan de yara, ñamo y peñan de yara lleva. Otros endave, pero ñande. Yaikoja yayapo peñande yayaposea, anda yayapoina peñande yara yerurea ñande. Y eso es lo que aquí nos está transmitiendo. Sin embargo, en todo este camino, en donde vamos viendo la acción de Dios, siempre nos va a pedir compromiso. Ese compromiso que tenemos que tomar nosotros. Ese compromiso que tenemos que asumir nosotros, que nos dice, bueno, ustedes son quienes desde este momento, esa legión, es decir, todo lo que significa el aspecto negativo, todo lo que significa esa fuerza del mal, eso todo va a desaparecer. Pero ¿cómo va a desaparecer, queridos hermanos? En la medida en que también nosotros nos comprometamos. Si no hay compromiso, después también será muy difícil, ¿verdad? Por eso es que está llamando a ese compromiso. Y ese compromiso es lo último que leemos cuando el mismo endemoniado le está pidiendo a Jesús y le dice, Señor, déjame que yo también te acompañe, yo también quiero ir a predicar contigo, quiero dar a conocer estas maravillas, eso que hiciste en mi vida. Sheipotaya lleva, taisarambillan de la pichacuera pemuará, dere hoja veñan de yara hacia atandendie. Porque ame endepe ahuille, es decir, esa acción de gracias de haber sido sanado y curado por tu gracia. Pero el Señor le dice, nones,
en realidad no hace falta que vengas conmigo. Shenda sheyeiko abe, andere putata goanga. Andere putata porque de apegua. Ha riñe penuda she deroga vive. Hemos sarambija y cuaca pende. Rehuere coajina goanga peñan de yara o me evacue debe. Es decir, liberarte de todos los males, de todos los demonios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes y que nos libere de todos nuestros demonios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.